Buenos días. Entonces, el tema como el que más hemos tratado, que hemos discutido, pero voy a hablar la parte básica, de pronto para abrir después, complementar con todo el avance molecular que pueden tener desde método en la forma. Que no tenemos en las otras partes así disponibles, como veníamos hablando esta mañana. El mensaje no es el mensaje. Entonces, el cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres y la primera causa de morbilidad y mortalidad. Pero tiene un amplio espectro de agresividad que va desde el indolente, de muy bajo riesgo y localizado con una supervivencia 5 años superior al 100%, hasta el de muy alto riesgo, metastásico, potencialmente mortal, con una supervivencia 5 años de solo el 31%. Yo recuerdo cuando estaba empezando casi medicina que un profesor de biología nos contaba que cuando estaba el profesor de un reciente primer año le dijo, mire, el doctor Latino, de la urología, el cáncer grave y cuál es que no, porque la gran mayoría de los hombres van a tener cáncer. Y el doctor le dijo en ese momento, mire, llevo haciendo urología 50 años y todavía no. Ahora, con todas las novedades, con todo lo que se viene, ya podemos hacer una diferenciación entre los dos tipos de cáncer. Y podemos hacer diagnósticos precisos y podemos decirle al médico qué hacer. Quédese tranquilo o esto es grave. Entonces es necesario hacer un diagnóstico preciso para hacer una adecuada toma de decisiones. El diagnóstico, seguimiento y tratamiento definitivamente ha cambiado en los últimos años de manera muy importante y tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y en esto con el PSMA. Porque la historia del cáncer de próstata tradicionalmente es así. Cuando hacen el diagnóstico, el 76% de los casos va a ser una enfermedad localizada y el tratamiento va a ser prostatectomía radical o radioterapia o radioterapia. Pero por bien que se hagan las cosas, el 38% van a recaer, ¿sí? Van a ser lo que llamamos una recurrencia bioquímica y habrá que hacerle una terapia de rescate, una radioterapia, un bloqueo hormonal. Y de estos, de todas maneras, el 45%, aunque hagamos todo bien, dentro de los protocolos que tradicionalmente se han llevado a cabo, van a mantener una enfermedad metastásica, sensible a castración, con estas posibilidades de tratamiento, van a pasar luego a ser castración resistente sin metástasis y a castración resistente con metástasis. Es como uno diría, es la crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Algo que va a terminar pasando si hago la analogía con nuestro Nobel Gabriel García. Entonces, ¿qué tenemos y qué hay que hacer? De pronto ustedes no lo conocen, los médicos sí, el doctor Richard Baum, que ha sido profesor de todos. Todavía recuerdo ese día, el 17 de junio del 2020, que era el cumpleaños de él, y que le escribo, mire, estamos empezando a hacer el primer PSMA, me dice, usted va a colocar a su servicio en una era completamente de la medicina nuclear, y la medicina nuclear cambia. Eso es una realidad. El antígeno prostático específico de membrana, el PSMA, es una glicoproteína que se sobreexpresa en la superficie de las membranas de las células con cáncer de próstata de 100 a 1000 veces más y en relación directa a los estadios avanzados y al cáncer resistente a castración. Teniendo esa glicoproteína en la membrana, pues nos queda muy fácil atacarla, ¿sí? Pegarse a ella, ya sea con cualquiera de esos tipos de radiación que emiten radiación gamma, que ya sabemos, el flúor 18 o el galio 68, se internaliza y me va a permitir ver cómo se distribuye en el cuerpo y a ver las células de cáncer de próstata. Ya la habíamos visto, se puede marcar galio 68 con flúor 18 y esta es la imagen del PSMA, ¿sí?
La de flúor 18 se elimina menos por vía renal, no tiene actividad en la vejiga y son frecuentes, puedo ver las lesiones en esa zona. ¿Sí? Con una índice de detección similar, con el PSMA del 68 en el 80% y el flúor 18 en el 81.3%. El PSMA con flúor 18 no muestra la vejiga, ventaja, nos da mejor contraste para los equipos de PET-CT, de lesiones más pequeñas, es menos costoso porque está más disponible, pero pues tiene un precio, ¿no? Tiene más hallazgos óseos inespecíficos. Y eso es todo un problema, como hablaba ayer el doctor García nos va a contar el costo de equivocarnos, pues. ¿Sí? Ahora, hay que tener mucha más experiencia para leer PSMA 18 por las horas. ¿Cuándo está indicado el PSMA en cáncer de próstata? Esa es como la pregunta del urólogo siempre. ¿Y cuándo está indicado? Pues si yo estoy viendo directamente la lesión, si estoy viendo el cáncer, pues me sirve para detectar la lesión original y para la detección de las metástasis, ¿verdad? Y si el cáncer va respondiendo al tratamiento, pues yo voy a ver que empieza a disminuir la captación. Entonces me sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Y como ya tenemos el diagnóstico mano de todo lo que estamos avanzando con las imágenes de nueva generación, entonces me sirve para saber a qué pacientes les va a servir el tratamiento con PSMA Lutesio 175. Y vamos a la línea de trabajo de los urólogos, ¿sí? Que es lo mismo que había mostrado la secuencia. ¿Dónde cabe el PSMA? O sea, ellos establecen esta progresión de la enfermedad y las posibilidades terapéuticas son muchas en cada una de ellas. Entonces, el PSMA en la enfermedad clínicamente localizada en estadificación ya está claro que tiene la utilidad. En la recurrencia bioquímica no metastásica, detecta las lesiones iniciales y las lesiones en recaída. En el cáncer de próstata sensible a castración con o sin metástasis, se usa, se necesita para poder definir qué hacer en el tratamiento. En el cáncer de próstata resistente a castración metastásico, PSMA bajo. En el cáncer de próstata que puedo tratar con PSMA Lutesio 177 en el metastásico refractario. Siempre. Se me olvidaba. En el diagnóstico inicial y la biopsia. O sea, desde que pensamos en cáncer de próstata hasta que nos morimos de cáncer de próstata, el antígeno prostático específico tiene información. ¿Sí? Estadificación de alto riesgo. Voy a presentarles ejemplos. Este es un paciente de cáncer de próstata de alto riesgo por el antígeno prostático, alto riesgo por el piso con el que arranca, por el tipo histológico. ¿Sí? Este paciente lo pidieron para una estadificación primaria antes de cirugía o de radioterapia. Eso es el trabajo. Perdón, me equivoqué. Entonces, el trabajo más grande que se hizo inicialmente, el PRO-PSMA, para mostrar la utilidad del cáncer de próstata en la estadificación inicial, se hizo en Australia con 10 centros, 302 pacientes y se dividieron en dos grupos. Un grupo se estadificó con CT y gamografía ósea y otro grupo se estadificó con PSMA. Y los resultados fueron estos. Las imágenes convencionales tuvieron una exactitud del 65% frente al 92% del PSMA. ¿Sí? El impacto en la decisión terapéutica en las convencionales fue del 15%, hubo cambio en la decisión terapéutica y con PSMA en el 28%. Y los resultados inciertos fueron muchísimo más bajos en el PSMA, solo del 7%. Teniendo además en cuenta que hay menor exposición a la radiación, que la concordancia entre los vectores es mucho más alta que los estudios convencionales y no se presentaron efectos adversos. Entonces, concluye este estudio que el PSMA revela una enfermedad más allá del campo clásico de disección de ganglios. Eso fue una sorpresa porque se empezaron a encontrar ganglios donde los urólogos nunca los buscaban para las cirugías iniciales. ¿Sí?
Y eso era definitivo tanto para la cirugía como para la radioterapia, y pasó casi hasta en la mitad de los pacientes. El PSMA cambió el manejo en el 27% de los pacientes. Fue superior a la gammagrafía para la detección de lesiones óseas y superior al TAC y a la resonancia para detección del compromiso ganglionar, con estos valores de sensibilidad y especificidad. De manera que PSMA podía reemplazar a la gammagrafía ósea y al TAC y a la resonancia para estadificación, no a la resonancia para la detección del compromiso local de la próstata. ¿Sí? Eso no lo supera para la parte de la definición tumoral por resolución. E influye significativamente en el manejo del paciente. Ahora, ¿qué va a pasar con esta sensibilidad aumentada y con toda esta información que le estamos dando a los urólogos? Pues está en las manos de ellos que nos cuenten cómo va a modificar el tratamiento, que ya lo está modificando, pero necesariamente la historia natural del cáncer de próstata. En este metaanálisis de 13 de 37 estudios de cáncer de próstata previo a la terapia versus la histología, se encontró que había una alta capacidad predictiva del PSMA para la estadificación primaria, con una sensibilidad en ganglios del 75% y una especificidad del 99%. Y en análisis por paciente, la sensibilidad del 77% y especificidad del 97%. Este estudio con 103 pacientes que tomaron cáncer de próstata, pacientes con cáncer de próstata con riesgo intermedio y alto, y gammagrafía ósea negativa, que iban, o sea, en ese momento, esos pacientes van para una disección linfática pélvica extendida y prostatectomía, ¿sí? Al hacerles el PSMA cambió el tratamiento en el 12.6% de los pacientes porque encontró enfermedad más extensa de lo que estaba pensando el urólogo. Este estudio, estos son 3 estudios con 1.597 pacientes, parecido al anterior, con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto, que se les realizó PSMA y resonancia multiparamétrica, mostró una sensibilidad del PSMA del 65%, con una especificidad del 94%, y estas son las cifras de la resonancia. Y demuestra que el PSMA es una imagen efectiva y apropiada para predecir metástasis ganglionares previo a la cirugía. Cuando se comparó el PSMA Galio 68 con el PSMA de estos 16 pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio que fueron llevados a prostatectomía y linfadenectomía de ambos ciliacos internos y de fosa cicatriz, se encontró que el PSMA con flúor 18 detectó más lesiones, que vio todas las lesiones en la próstata y superó por el tipo de imagen las lesiones ganglionares. Todos los ganglios linfáticos que se interpretaron fueron negativos en la patología y el seguimiento a 173 días evidenció PSA indetectable. Luego es una herramienta altamente precisa para la estadificación de los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto, identificando todas las lesiones dominantes. PSA indetectable es menor a 0.2. Pues es menor a 0.2, pero estaba mirando esta mañana un trabajo que hicieron los españoles y se están quedando con 0.1. Con 0.1, sí. El PSMA es significativamente superior en estadificación en ganglios linfáticos y metástasis a distancia, y es superior a la resonancia multiparamétrica cuando se añade a esto. O sea, el mejor de los dos mundos es resonancia multiparamétrica con PSMA. Este es un paciente de 73 años con un adenocarcinoma de próstata, es un Gleason 3+4, una gammagrafía ósea negativa y un antígeno prostático de 12.3, que rápidamente 18.3. Perdón. Entonces teníamos el diagnóstico histológico y la gammagrafía negativa. Le hacemos el PSMA y se observa la lesión en la próstata, la lesión en la vesícula seminal derecha,
un ganglio ilíaco externo derecho, una lesión ósea y otra lesión ósea. Les decía, un solo estudio queda estadificado y obviamente la estadificación le cambia totalmente la conducta. Ellos pensaban que la mamografía era negativa. Este paciente de 60 años con un adenocarcinoma de próstata hizo un 4+3, antígeno prostático específico de 5,5, se le hace una resonancia magnética con una lesión PIRRAS4 en la próstata, que pues se confirma luego con la biopsia del adenocarcinoma y presenta en la mamografía ósea un aumento de la captación en el sexto arco costal derecho. ¿Cuánto cuesta lo que nos equivocamos? Porque si ese paciente tiene una lesión ósea, pues el tratamiento es diferente. Se le hace el PSMA muestra únicamente la lesión en la próstata. Únicamente. La lesión ósea era un hallazgo equívoco, porque la mamografía ósea, todas las lesiones benignas, y algunas malignas de algunos cánceres, captan igual, ¿sí? Se llevó a cirugía, se le hizo la prostatectomía radical, se le quitaron los ganglios, fue un Gleason 4+3, como habíamos dicho, se le quitaron 38 ganglios, y los 38 fueron válidos, y nosotros en el PCN no habíamos visto ninguna. Y a los 3 meses de seguimiento estaba en cero. Y esa es la prueba fehaciente de que la costilla, nada, una fractura, pero te imaginas cómo hubieras perjudicado al paciente. Paciente 74 años con un adenocarcinoma de próstata, hizo un 4+4, y eso, prostático específico de 12, la resonancia pues había mostrado la lesión y se había hecho la biopsia. Esta es la imagen de la resonancia, que es bonita. Personalmente me parece súper clara la imagen del peso, si las comparto. Obviamente, la información en resolución y alrededor de la lesión que da la resonancia, la necesitamos. Aquí, ¿qué se observa? Algo que empezamos a encontrar y nos iba sorprendiendo. El cáncer de próstata da lesiones líticas. ¿Sí? Esas lesiones líticas no se ven en la mamografía. Por eso la mamografía, el cáncer de próstata, o es una indicación. ¿Sí? Paciente 72 años, un cáncer de próstata, Gleason 4+3, adenomegalia hipogástrica, ilíaca común derecha y una mamografía ósea negativa. En ese momento yo creo que hacer mamografías óseas así pues es muy limitado. La mamografía ósea, la mamografía ósea bien hecha se hace con SPECT 7 adicionalmente, ¿no? Para que uno pueda estar más seguro de las cosas. Pero miren lo que se encontró. La lesión en la próstata, ¿sí? Ganglios regionales, ganglios retroperitoneales, una lesión, dos lesiones óseas y una lesión supraclavicular. Sí, estábamos mostrándole cosas a los urólogos que no estaban esperando y cambia definitivamente el manejo. Pero la primera indicación que tuvimos fue la recaída bioquímica, que es donde estaba más difícil hacer el diagnóstico, porque los pacientes estaban en recaída bioquímica ya en 0,1 y no había ninguna técnica que los detectara. El TAC se quedaba muy corto porque el TAC funciona con el tamaño. Si ven una lesión más de 1 centímetro, después vieron cuando se hizo PSMA que el 80% de las lesiones que en el TAC se leían negativas ya tenían metástasis. ¿Sí? Y la mamografía ósea, pues se iba a perder las lesiones típicas, las lesiones medulares. Entonces, digamos, pegó muy bien en recaída bioquímica. En este estudio, con 1,007 pacientes, se encontró que en los pacientes que estaban en recaída bioquímica, el PSMA detectó casi en el 80% lesiones. ¿Sí? La detección, obviamente, va en relación directa en general, con los niveles de antígeno prostático específico. Y hay una tendencia a asociar el grado de Gleason con la probabilidad de encontrar lesiones en el pecho. Y este artículo, pues conocido por todos en el 2019, hace una distribución de los hallazgos encontrados en los pacientes en recaída bioquímica posterior a prostatectomía radical, el 41%, radioterapia el 27%, o prostatectomía y radioterapia en el 32%.
El PSMA localizó el cáncer de próstata en el 75% de los pacientes. La detección aumentó cuando aumentaba el nivel del antígeno prostático específico. La reproducibilidad fue muy buena. No hubo efectos adversos. Y la terapia focal dirigida por PET produjo en esos pacientes una caída del antígeno prostático específico del 50% en 31 y 39 pacientes, sino el 80%. Era lo que se necesitaba. Se hizo una comparación similar. El anterior era antígeno prostático específico marcado con galio 68 y este marcado con flúor 18 en 645 pacientes, y los resultados tendieron a ser similares. Un índice de detección del 81%, se relacionó con el antígeno prostático específico, igual, aunque con valores más bajos. La mayoría de las lesiones eran óseas, y la terapia la terapia mostraba adecuada calidad del antígeno prostático específico. Entonces, en 4.790 pacientes, la detección de lesiones aumentó con los niveles del antígeno prostático específico previo al PET en esos valores. O sea, cuando uno lo tiene, el paciente con cáncer de próstata, los hombres con cáncer de próstata, entre 0 y 0.1, tenemos el chance del 33% de ver lesiones, ¿sí? Entre 0.2 y 0.4 del 45%. Y si sigue subiendo, pues la posibilidad de que veamos lesiones es mucho más alta. Obviamente la ventana terapéutica para los urólogos tiene que ser por debajo del 0.5% para obtener los mejores resultados. En este trabajo, pues no hubo una diferencia significativa entre los pacientes que tenían un Gleason 7 o Gleason 8, los dos son de alto riesgo, y el 7 sí tiene unas características de alto riesgo también. No hubo una diferencia significativa en la intensidad. Hubo una diferencia significativa en la posibilidad de recurrencia bioquímica en el lecho prostático en el 22%, cuando los pacientes habían sido sometidos a prostatectomía radical. Y cuando habían sido sometidos a radioterapia, había mayor índice de caída de en el lecho. Y la sensibilidad para los cambios continuó siendo 75% con una especificidad de 91%. Es un paciente de 60 años con un cáncer de próstata, Gleason 4+4, llevado a prostatectomía radical, con linfadenectomía y obturadora. Las vesículas seminales fueron negativas, los ganglios fueron negativos. En el 2019 presenta una recaída bioquímica, pues se hace lo que el protocolo dice, que es una radioterapia en el lecho prostático, se le irradiaron las cadenas ilíacas y se le hizo bloqueo hormonal. Y el paciente empieza a subir el antígeno prostático a 1.35, luego a 5.85, o sea, la detección por parte nuestra estaba indicada que seguía, ¿sí? Hasta antes del PSMA, pues el médico le va a hacer el TAC y le va a hacer la mamografía y de pronto no ve nada, pero pues el paciente tiene la enfermedad, solo que no sabemos dónde está. Entonces pasa a un bloqueo de segunda línea, ¿sí? Pero hacerle un PSMA le cambia todo, porque lo que tiene es un solo ganglio y lo que hicieron fue una radioterapia este ganglio positivo con caída del PSA. Esto empezó a ser de gran utilidad porque a esos pacientes ya se les aplazó el tratamiento, toda la comorbilidad que se puede llevar a cabo con el tratamiento sistémico. Paciente con cáncer de próstata, prostatectomía radical, luego radioterapia en el lecho prostático, elevación del antígeno prostático. ¿Dónde está la enfermedad? En todos esos ganglios paraórticos, ilíacos comunes, todos las lesiones óseas. Sí, la enfermedad era una enfermedad diseminada con una alta carga. Persistencia del antígeno prostático específico elevado después de un tratamiento con fines curativos. Está indicado. Es un paciente de 65 años con un Gleason 3+3, lo operan, le hacen una prostatectomía radical, 4+4,
y el antígeno prostático a los 3 meses está en 0,14. Es en 0,38, o sea, una clara persistencia. Y la pregunta es, ¿el tratamiento de la enfermedad es insuficiente? Claramente es insuficiente. Pero ¿dónde está la enfermedad? ¿La persistencia tiene origen local? Porque es que si tiene origen local, lo que hay que hacer es radioterapia en el lecho prostático, ¿verdad? Ese es el protocolo. Pero, ¿y si no es local? Si nos queda subestadiada, ¿qué tal que haya ganglios regionales que se nos van a pasar en la radioterapia o que haya ganglios más allá? Sí, porque si hay ganglios regionales, lo que hay que hacer es completar la linfadenectomía y hacer una radioterapia de cadenas ganglionares. Pero si los ganglios están a distancia, ¿sí? Ahí ya viene un bloque hormonal. Entonces, ¿qué hace el urólogo viendo que el paciente está enfermo? Pero ¿dónde está la enfermedad? Se le hace el PET y el PET muestra estos ganglios perirectales, que son los irregulares. Esa era la causa de la enfermedad. Radioterapia a ganglios posibles. Entonces, definitivamente está cambiando la manera en que se trata el cáncer de próstata y también en que se mira, porque se están viendo lesiones que ellos no estaban esperando encontrar. Nos muestran de manera diferente a lo estándar y la enfermedad. Desde el 2022, las guías de la NCCN incluyen el PSMA. En los estudios previos, en las guías previas decía cuando la mamografía ósea, los estudios convencionales, sean negativos, sean equívocos, no específicos, considere pedir. Aquí dice que ya son la alternativa de la imagen estándar de mamografía ósea y tejidos blandos para estadificación inicial, detección de recaída y evaluación de progresión. Acepta que el PSMA tiene mayor sensibilidad que la colina para detectar lesiones, especialmente a niveles muy bajos de PSA. Debido al aumento de la sensibilidad y especificidad del PSMA para detectar micrometástasis comparado con las imágenes convencionales, resonancia, tanto al diagnóstico inicial como a la recaída bioquímica, las imágenes convencionales no son un requisito previo al PSMA. Y el PSMA puede servir tan efectivamente o más como herramienta de imagen de primera línea para estos pacientes. Esto salió como en diciembre, ¿no? Todos los médicos nucleares celebrados. En nuestra experiencia, nosotros empezamos a hacer en junio 20, de un año, encontrábamos que el mayor número de pacientes nos los pedían de recaída bioquímica, ¿sí? Con este tipo de hallazgos, la mitad para estadificación, porque todavía no nos creían mucho. Y para carcinoma avanzado, en menor proporción, y seguimiento de terapias en menor proporción. Y encontramos este índice de detección de nuestro estudio, que es muy similar al que les había mostrado, el índice de detección del PSMA en la literatura general. Entonces, lo que estamos viendo, en ese momento empezamos a ver que la indicación de recaída bioquímica, si bien era importante, empezaba a ganar despacio la estadificación inicial. Y esta es como la experiencia que tenemos todos actualmente. ¿Sí? Nos los pide ya el urólogo, dice, no, venga, yo a ciegas no voy. Arranquemos con todas las herramientas. La posibilidad de utilización del PSMA es de los pacientes que son candidatos para la terapia con PSMA de peso 177, ¿sí? Para diagnóstico. Esto también ya lo hemos visto mucho durante el curso. Vemos la imagen, ya sea con galio 68, con FLUR 18, le hacemos luego el tratamiento con PSMA con lutecio 177 o con actinio 25 y observamos los resultados. Está ya elaborado históricamente, porque el doctor Partha Kaudhary de India, que tenía un gran número de pacientes, me la prestó inicialmente, era dramática. Yo ahí decía, vemos lo que tratamos y solo tratamos lo que vemos, pero yo creo que me enviaría una así. ¿Sí? Es dramático. Como decíamos, no son todos los pacientes, pero la gran mayoría de los pacientes uno sí ve que llevan una buena calidad de vida, que las lesiones disminuyen y que el antígeno prostático específico. Doctor, en fundación, la mayoría de tu tratamiento con lutecio 177, ¿no?
Y creo que se dio una dosis en el Instituto de Cancerología hace como unos 4 meses o algo así, pero no hay disponibilidad para en este momento. Entonces eso es mágico. O sea, cuando uno lo muestra, uno dice, hacer terapia así es lo que se merecen los caballeros que lo necesitan. Y la terapia se está validando a nivel del mundo. Michael Hoffman en Australia está trabajando intensamente en esto. Este es uno de sus primeros trabajos que se presentó en ASCO en el 2020, comparando qué pasaba con los pacientes que ya habían llegado a docetaxel y requerían cabazitaxel frente a que se les diera PSMA de 177. Y se encontró que había más respuesta en la caída del antígeno prostático específico cuando se trataban con PSMA lutecio 177 y la toxicidad era menor. Los efectos secundarios fueron únicamente el 35% y fueron efectos trombocitopenia, boca seca, ojo seco. Boca seca es una de las cosas más frecuentes. Nosotros les colocamos hielo, que es bien incómodo, tener un rato largo de hielo, pero básicamente no hace muchos efectos secundarios. Y él postula que el TSU-PSMA representa una potencial clase de terapia segura para hombres con cáncer de próstata metastásico, castración resistente, multitratado. Y el estudio fase 3 bichos se presenta al año siguiente, en ASCO 2021, postulando que la terapia con radionúclidos reduce la muerte y la progresión de la enfermedad en pacientes con cáncer de próstata. Está en las curvas que lo demuestran. Se encuentra que los pacientes que se trataron con PSMA lutecio 177 y el tratamiento estándar, frente a los que estuvieron únicamente con el tratamiento estándar, tuvieron una sobrevida libre de progresión de 8.7 meses en su grupo, frente a 3.4 meses con el manejo estándar y una sobrevida global de 15.3 meses frente a 11.3 meses con el tratamiento estándar. A veces uno dice, pero ¿qué haciendo sesión con el radio? Por 3 meses ese gasto, pero 3 meses de vida y de vida en buenas condiciones puede ser no todo para una persona. Como guía de biopsia. Como guía de biopsia, se han hecho múltiples estudios comparando la resonancia con el PET-PSMA, comparando uno contra el otro y los dos juntos. Entonces, el PET-PSMA orienta la biopsia en pacientes con cáncer de próstata que han tenido múltiples biopsias negativas. Se ha fusionado con la resonancia, son los mejores resultados, lo mejor de los dos mundos, aunque ahora, últimamente, fue por algún artículo que dice, bueno, pero si ya lo estoy viendo, si capta mucho y la resonancia lo sugiere, pues ni me haga biopsia, ¿sí? Así que probablemente ha enterrado, eso veremos, pero seguramente vamos hacia allá. Entonces, todas estas publicaciones muestran que la fusión PET-resonancia es la mejor herramienta para guiar la biopsia. En este estudio con 296 pacientes, que se les hizo resonancia y PSMA previo en la biopsia, se encontró que el PSMA disminuyó los falsos negativos para el cáncer de próstata clínicamente significativo contra la resonancia y disminuyó el número de biopsias de próstata necesarias para diagnosticar un cáncer de próstata significativo. También en este estudio posterior que se hace en el 2021 con 1.123 pacientes con PET-PSMA y la resonancia preoperatoria, comparándolo con la histología postquirúrgica, concluye que la adición del PSMA a la resonancia mejora la detección del cáncer de próstata significativo y esos hallazgos están permitiendo detectar a los hombres que pueden ir a vigilancia activa. No hay que hacerles nada, sino vigilarlos. En respuesta a la terapia, es de gran utilidad. Evaluar la respuesta es difícil. El RECIST es limitado, ¿sí? Todo tiene que ver con el tamaño
Muchas veces no logra ver las micrometástasis. La gamografía ósea también es limitada, porque la gamografía ósea puede empezar a mostrar las lesiones, pero en los pacientes que se les da PSMA vemos fenómeno de llamarada, es que las lesiones se ven más intensas y el paciente está respondiendo también. Este ejemplo, que es del doctor Baum, para mí es muy diciente. Este es un paciente con un cáncer de próstata, Gleason 4+5, ¿sí? Que se le hace el estudio basal teniendo en cuenta PSMA, gamografía ósea, TAC, y tiene un antígeno prostático específico de TAC. Entonces, ¿qué encontramos? La gamografía ósea. Este es un cuerpo vertebral cortado axial y esa es la apófisis espinosa. ¿Capta? ¿Sí? Esa es una metástasis en la apófisis espinosa de ese cuerpo vertebral. Si a esta paciente se le hace un TAC y se le hizo, ese es el TAC negativo, esa lesión es nodular. El TAC se hace positivo cuando empieza a haber esclerosis o actividad en la corteza. Entonces, ahí ya el TAC no la vio. Y le hacemos el PSMA y tiene captación alta. El paciente recibe tratamiento por 6 meses. El antígeno prostático baja 0,1 y se le repiten los estudios. Va a repetir primero la gamografía ósea. ¿Qué opinas? Da igual. El paciente va a crecer. El TAC, ¿qué opinas? Ay, ¿qué opinas? O la aparición de una lesión. Ese lo interpretamos como que está respondiendo. A veces como que se responde. Pero si llega otro rápido y dice ahora tiene una lesión. Exacto. Y el PSMA negativo. Y pasa eso. Si yo leo la gamografía ósea, digo que la enfermedad persiste. Si yo leo el TAC, yo no lo leo. Si leo el TAC, alguno de los compañeros puede decir que está progresando. ¿Sí? Pero si hago el PET, sé que está en respuesta completa. ¿Sí? Entonces, depende de lo que estemos viendo, pero la realidad es que el PSMA tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y definitivamente se publica con esto que el PSMA puede ser usado antes y después de cualquier tratamiento local sistémico en un paciente con cáncer de próstata metastásico. Y es que el paciente tiene derecho a mirar qué es lo que le está pasando. Sí, es la manera en que podemos incluirlo en la medicina personalizada, la parte activa de su enfermedad. El paciente tiene derecho. Tiene derecho a PSMA. Ahora, en este estudio de 26 pacientes, 11 con enzalutamida, 15 con abiraterona de la evaluación, a 3 meses se dividieron en 2 tipos de pacientes. Los pacientes respondedores, que son los verdes del lado de allá, que si ustedes ven, hay respondedores que desaparecen las lesiones, respondedores que disminuyen las lesiones, respuestas completas, respuestas parciales, tienen una muy buena correlación con el antígeno prostático específico, y están los pacientes no respondedores que presentan nuevas lesiones. Esto generó una manera de clasificar los pacientes y que seguramente vamos a llegar a eso por la medición del PSMA. Y se está trabajando, eso es lo que se está trabajando ahorita, y tratar de estandarizarlos y de unificarlos. Se definen como respuesta completa cuando desaparecen todas las lesiones, respuesta parcial cuando hay una disminución de la avidez y del volumen en el 30%, entonces es muy parecido a las escalas anteriores que existen, pero esto es basado únicamente en PSMA. Y los no respondedores tienen progresión de la enfermedad cuando hay 2 o más lesiones nuevas, ávidas del trazador, o el volumen tumoral es mayor o igual al 30%. La enfermedad estable cuando estos valores no se modifican del 30%, sino por debajo de eso. Entonces, ¿cuándo no usar el PSMA? Hasta que se conoce PSMA negativo. Sabemos que un 5%, que era lo que preguntaba ayer, no van a expresar nunca PSMA por todas las explicaciones moleculares que nos ilustró obviamente el doctor García.
Ahora, si el paciente responde al tratamiento en antígeno prostático específico, cae, pues yo quisiera ver la imagen, ¿no? Pero pues el paciente está respondiendo. De pronto, pues no lo hago, ¿sí? Sabe que está respondiendo. Y en estadios muy tardíos, donde futuras terapias ya pues no pueden ser instauradas. O en el cáncer de próstata de bajo riesgo, pues no habría que usarlo en este momento. Entonces, nosotros que hemos aprendido que el PSMA reduce la brecha crítica entre el nivel de antígeno específico y la recurrencia detectable por imagen. Y es una nueva forma de ver y entender la enfermedad y su progresión en cada paciente, de manera personalizada, definitivamente superior al cálculo y la mamografía. Eso ya es innegable. Que los patrones típicos y predecibles de enfermedad aún prevalecen, pero los patrones atípicos se están viendo con más frecuencia gracias al PSMA, que puede detectar enfermedad metastásica local, regional y a distancia aún con antígeno prostático específico bajo. Al momento que pensamos que PSMA es la técnica de imagen más sensible para demostrar metástasis en cualquier estadio de la enfermedad. El uso del PSMA PET-CT causará con frecuencia un cambio en el estadio de la enfermedad, lo cual influye de manera definitiva en la toma de decisiones. PSMA PET-CT debe ser usado como herramienta de imagen en la recurrencia bioquímica. Finalmente, ¿cuándo usar el PSMA? Yo creo que hay que usar PSMA cuando queremos saber cuál es el paciente que tenemos enfrente. De aquí para adelante ya, cuando queremos saber mucho más preciso, sigue el doctor García con todas las imágenes moleculares. Pero los que no las tenemos disponibles por costos, diariamente el PSMA es la mejor herramienta de decisión.